vamos a sumergirnos en una historia, una de esas que parecen sacadas de una novela. Es la historia de una amistad de 30 años, justo en el corazón del poder. Una relación de lealtad, de estrategia y, al final, de una ruptura que parecía inevitable. Y lo más interesante es que está contada desde dentro, desvelando una de las alianzas políticas clave en la historia reciente de México. Todo esto se cuenta en el libro Ni venganza ni perdón, y es que nos mete de lleno en el viaje de sus dos protagonistas, Andrés Manuel López Obrador y Julio Scherer Ibarra, dos hombres cuya alianza, ojo, no solo iba de conseguir el poder, sino que acabó por cambiar las reglas del juego en la política del país. Y ojo a la declaración de intenciones, que es la primera clave para entender todo. El propio libro dice que no busca ni venganzas ni perdones. Nada de eso. El objetivo, según se cuenta, es contar la historia para que no se olvide, para que no ganen ni el olvido ni la mentira. O sea que de entrada ya nos están diciendo que esto no es un ataque, sino un ejercicio de memoria. Y eso lo cambia todo, porque una historia política muy compleja se convierte de repente en algo, en algo muy, muy personal. Vale, pues vamos al principio. ¿Cómo empieza todo? Pues su historia no arranca donde uno se esperaría, como en un despacho o en un meeting. No. Empieza en un momento mucho más íntimo, un momento de pérdida compartida. Y ese inicio tan solemne fue el que forjó un vínculo que duraría décadas y que, como veremos, se enfrentaría a las pruebas más difíciles que el poder puede poner. Y es que, eran como el agua y el aceite, polos opuestos. Por un lado teníamos al líder social de Tabasco, un auténtico fenómeno político, con un fervor casi de misionero. Y por el otro, al hijo de una leyenda del periodismo, un abogado, un operador financiero, mucho más discreto, pero, eso sí, increíblemente eficaz. La primera vez que se vieron fue en 1997, y el escenario, desde luego, no pudo ser más solemne, en la habitación de un hospital, junto al lecho de muerte de Heberto Castillo, un ícono de la izquierda y mentor de ambos. Un comienzo bastante potente para una relación que se volvería larguísima y muy, muy compleja, y que se iba a construir, sobre todo, en base a la confianza. Y ese vínculo, esa confianza, se fue tejiendo con pequeños detalles, con gestos. El libro, por ejemplo, cuenta una anécdota muy reveladora. En una de las primeras cenas, la esposa de López Obrador, Rocío, se quedó esperando fuera en su Volkswagen, un coche muy modesto, así, sin más, hasta que el padre de Scherer, el gran periodista, insistió y casi la obligó a entrar y unirse a ellos. Son estos momentos los que construyeron una confianza que iba mucho más allá de la política. Con el tiempo, esa confianza se volvió, absoluta. Y la prueba de fuego llegó tras unas elecciones muy polémicas en Tabasco. López Obrador tenía cajas y cajas con pruebas de un supuesto fraude electoral. ¿Y qué hizo con ellas? ¿Dónde las escondió? Pues ni más ni menos que en el cuarto de baño de la oficina del padre de Julio Scherer, en la revista Proceso. Vamos, en la guarida del periodista más crítico y temido de México. Ese acto, eso ya sellaba su alianza para siempre. Para entender a López Obrador es clave cómo se veía a sí mismo. Fijaos en esta cita suya de 2006. Soy un fenómeno mexicano formado por una madre católica devota, una devastadora tragedia familiar y un poeta. Se veía así como un producto único de la historia y la cultura de México, moldeado por la fe, por el dolor y por la poesía. Esta visión de sí mismo, que es casi mesiánica, es fundamental, de verdad, para comprender cada paso que dio después en su carrera. Vale, avanzamos. Llega su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y aquí es donde todo se pone a prueba de verdad, porque estalla un escándalo, uno de esos que parece que va a acabar con la carrera de cualquiera, para siempre. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un político coja un escándalo de corrupción y lo convierta en su mayor fuente de poder? Porque eso es exactamente lo que pasó. En lugar de hundirlo, el escándalo fue su trampolín. Consiguió darle la vuelta a la tortilla de una forma que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Transformó una crisis total en una demostración de fuerza. La estrategia fue, hay que decirlo, magistral. A ver, paso a paso. Primero, salen unos vídeos de sus aliados recibiendo dinero. Escándalo. Segundo, sus rivales políticos aprovechan y lanzan un proceso para destituirlo, el famoso desafuero. Y aquí, tercero, viene el giro de guión. Él denuncia todo como un complot para sacarlo de la carrera presidencial. Y cuarto, zas. De repente ya no es un presunto cómplice, ahora es la víctima de una conspiración política. Una jugada brillante. Y no se quedó ahí, llevó el papel de mártir hasta el final. Estaba tan convencido de que lo iban a encarcelar que le pidió a su pareja Beatriz que le preparase una maleta pequeña con lo básico para la cárcel. Un gesto aparentemente simple, pero que se convirtió en un símbolo potentísimo de desafío contra todo el sistema. Todo esto nos lleva a las elecciones presidenciales de 2006.
Un momento que sin duda pasaría a la historia como uno de los más tensos y polémicos del México moderno. Después de una campaña brutal, agotadora, todo, absolutamente todo, se redujo a este número, 0,56%. Es que es increíble. Un margen tan pequeño que no solo decidió quién sería presidente, sino que partió al país por la mitad, lo polarizó por completo. Imaginemos la escena, la mañana después de conocer los resultados oficiales. Con una derrota que para cualquiera sería demoledora, él mira a un cineasta y le dice solo 4 palabras. Esto no se acaba aquí. Y no se acabó. Esas palabras fueron el pistoletazo de salida para una travesía de 12 años hasta volver a intentarlo. Y lo que vino después fue eso, una auténtica travesía por el desierto político. Fueron años de protestas masivas, sí, pero también de recorrer el país y encontrarse a veces con muy poca gente. El apoyo institucional se fue apagando y su círculo más cercano se hizo cada vez más pequeño. Pero hubo gente que se quedó, y uno de ellos, claro, fue Scherer, que siguió a su lado. Y llegamos a 2018. Finalmente gana la presidencia. Y una de sus primeras decisiones es darle a Julio Scherer un poder y una autoridad inmensos. Lo coloca literalmente en el epicentro de su gobierno. Durante los primeros 3 años, el poder de Scherer era brutal. No era un simple consejero, para nada. Era el responsable de llevar a cabo los cambios políticos más profundos. Era el encargado de coger las ideas del presidente y convertirlas en leyes. Era el enlace con los sectores más poderosos, el que negociaban las crisis. Vamos, que era el arquitecto legal y político de todo el proyecto. Pero claro, la cercanía al poder absoluto tiene estas cosas. Acabó por tensar la cuerda de esa alianza de 30 años. Y lo que parecía la gran victoria, la cima del poder, se convirtió en realidad en su prueba más difícil, la definitiva. Y entonces llegó la ruptura. Después de que Scherer saliera del gobierno, la historia da un giro tremendo. El que fuera su hombre de máxima confianza se convierte de repente en un objetivo. Y lo más fuerte es que, según el libro, los ataques venían desde dentro del propio gobierno, desde la Fiscalía General y desde la vocería presidencial. O sea, 2 instituciones del mismo poder que él había ayudado a levantar. La ironía de la situación es tremenda, ¿no? La misma amistad que nació luchando contra el sistema, que aguantó derrotas durísimas, que sobrevivió a años en el desierto, va y se rompe justo en el momento en que alcanzan el poder que tanto habían buscado juntos. Y al final, el libro nos deja flotando una pregunta que va mucho más allá de estos 2 hombres. Una pregunta universal. ¿Puede una amistad, por fuerte que sea, sobrevivir a la prueba definitiva del poder? Es una reflexión muy potente sobre si la lealtad personal tiene alguna oportunidad cuando se enfrenta a las exigencias del poder absoluto.